En un contexto complejo para los mercados, el oro se aleja de sus máximos históricos, en tanto los metales vinculados a la producción como la plata y el platino se mantienen en altos niveles. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 29 de mayo de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Termina un mes de mayo que, si bien no fue tan turbulento como el mes anterior, también tuvo lo suyo y movió a los mercados en forma decisiva, con medidas que han tomado sobre todo el presidente Trump en materia de aranceles con idas y vueltas permanentes y bueno, con la última novedad que fue la semana anterior cuando decidió imponer a la Unión Europea aranceles a las importaciones hacia Estados Unidos por un 50%, pero se desdijo, volvió sobre sus pasos pocos días después, el día domingo, generando por supuesto un movimiento alcista y bajista de algunos activos que en verdad no encuentran una tendencia determinada, por lo menos en los cortísimos plazos. Pero en este contexto, las monedas principales, por ejemplo, están ofreciendo movimientos muy oscilantes con un euro que se aleja de sus máximos de varios años, que tocó el 1.1570, esto fue a mediados de abril, para cotizar ya cerca de la zona de 1.12, recupera algunas posiciones hoy jueves, pero todavía se mantiene con una posición más débil. La libra esterlina que llegó a máximos de varios años también en los últimos días, por encima o casi llegando a 1.36 y también cede posiciones, y el yen que actúa en forma parecida a la onza de oro que también se había fortalecido y ahora también ofrece algún tipo de pausa en su recuperación. En las materias primas el panorama es muy similar, con un cambio de ánimo, un cambio de humor de los mercados que también por supuesto se ve y tal vez en primer lugar en las cotizaciones de las acciones principales en Nueva York, cuyos índices, bueno, de alguna forma festejan las medidas que se van tomando y lamentan las mismas cuando cambian de opinión el presidente o, como en este caso, cuando el día de ayer, miércoles, la justicia comercial bloqueó los aranceles a las importaciones globales, es decir, lo que hizo Trump a mediados del mes de abril de imponer un arancel internacional fue bloqueado, por supuesto fue inmediatamente apelado por su gobierno y en esa instancia es en la que nos encontramos en este momento, cuando faltan solamente 2 días para terminar el mes de mayo y donde ya se van acortando los tiempos para ver si las postergaciones de los aranceles al día 9 de julio que se impusieron para todos los países son postergaciones o, bueno, ya se eliminan definitivamente o por el contrario si se vuelven a poner sanciones de tipo económico. De manera que estamos con un panorama totalmente abierto y decíamos que las materias primas son un espejo de esta situación, con un oro que se aleja de sus máximos históricos. Había tocado $3.500 a mediados del mes de abril, justamente con esos máximos que tocaba el euro y la libra esterlina, que antes lo mencionaba, y ya se acerca a la zona de $3.200. Hoy vamos a hacer un análisis un poquito más amplio, ¿sí? No solamente de lo que viene durante la semana, sino también de lo que puede suceder en los pocos días que quedan de este mes de mayo y los primeros de junio. Y en cuanto a la plata y el platino, que también se mantienen mucho más estables, pero con un platino que se alejó y llegó a máximos de 2 años hace muy pocos días. En cuanto al gas natural, se mantiene estable en la zona de 3,50. No se han producido noticias importantes en los conflictos bélicos, que suelen ser los que más mueven al gas en esta época, donde ya la primavera boreal está en marcha y donde la demanda residencial cae y la demanda industrial se mantiene medianamente estable. De manera que ya entrando en materia y con un panorama, decíamos, bastante complejo para los mercados, en ese contexto el petróleo se mantiene bastante estable en la zona de $62,50. Hablamos siempre de los futuros de West Texas, con oscilaciones muy tenues. En verdad, en la última semana no se han producido novedades
importantes. Es verdad, los inventarios de petróleo muestran que hay menos existencia que en los periodos anteriores, pero no ha tenido demasiada injerencia en la materia prima en las últimas sesiones. Por supuesto, el conflicto casi permanente en términos comerciales entre Estados Unidos y China es lo que tal vez impacta en mayor medida en su precio, dado que, por supuesto, si otra vez recrudece el conflicto entre las dos primeras potencias globales, esto significaría la imposición de nuevos aranceles a las importaciones en forma recíproca y, por supuesto, una caída del precio de la materia prima que, insistimos, por ahora se ha mantenido sin tantos cambios. Lo que viene, bueno, lo que viene es una cierta estabilidad, por lo menos hasta los primeros días del mes próximo, y sin superar la zona de $67. Ya si supera esa zona podría extender sus ganancias a la zona de $70 en muy pocos días. En tanto, a la baja no parece que vaya a ceder de la zona de $57, un rango de $10 que es amplio, pero no tan amplio si se considera que hemos tenido oscilaciones mucho más importantes en las semanas anteriores, y esta cierta estabilidad, esta suerte de lateralización del precio de la materia prima parece anticipar que lo que viene son momentos turbulentos. Por ahora, bueno, la OPEP mantiene su producción en términos normales, no se han producido novedades en este sentido. El conflicto en Europa del Este, que por momentos parece avanzar hacia una negociación de paz y por momentos, bueno, se demora, y ya hasta el presidente Trump dijo estar cansado de mediar entre Ucrania y Rusia. Bueno, veremos si tiene algún tipo de solución. Si la tiene, naturalmente también operaría en contra del petróleo, porque la oferta que proviene de Europa del Este se liberaría. De todas maneras, esa oferta se canaliza por otros lados, pero oficialmente no está llegando a Europa Occidental. De manera que tenemos un petróleo que por lo menos ahora se mantiene estable e insistimos, no lo vemos subiendo de 67, pero tampoco cayendo de los $57 durante los próximos días. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $62,88 y la tendencia que se perfila ligeramente al alza en el gráfico diario, por supuesto con una pendiente bajista principal que pasa en las próximas sesiones por la zona de 65,95, el quiebre de dicho nivel, que es en este día la zona de 66, pero que va a ir bajando conforme pasen las sesiones. Tiene objetivos en 65,15, justamente zona de mínimos de marzo y máximos del 25 de abril, luego 66,55 y $68,40. Hay que acotar que quedó un gap a inicios del mes de abril en 71,05, a la baja 61,90, 60 y $58, lejos, muy lejos quedan estos mínimos del año que tocó el día 9 de abril en 55,20. Los indicadores apuntan al alza justamente en todos los casos, con una demanda del 52%, como momento que tal vez no aplica tanto en el mercado lateral, pero que se mantiene por encima de su línea media, en tanto el oscilador brinda una señal alcista que parece anticipar también en este caso un movimiento alcista de la materia prima, con una línea de tendencia secundaria que mire, ahí acaba de tocar, esto fue el día de hoy, y si la supera, bueno, ya tendrá ese objetivo que, como lo marcan los indicadores, puede ser alcista buscando esta línea de tendencia principal. La onza de oro está mostrando de alguna forma el cambio de ánimo de los mercados, con alzas y bajas permanentes, pero con una fuerte caída que sufrió en las últimas dos sesiones. Todo esto tiene que ver con las medidas que viene tomando el presidente Trump y que, bueno, por supuesto, cuando son a favor de supuestamente los intereses de Estados Unidos imponiendo aranceles, el oro se aprecia y en muy buena forma y no está tan lejos de buscar máximos. Está en la zona de $3.280, un nivel que si quiebra 3.320 no está demasiado lejos. $40 es muy poco para el oro en los niveles actuales y más con la volatilidad que se mueve en los últimos días. Podría nuevamente buscar los $3.400. Veremos luego que técnicamente han quedado gaps, huecos sin cubrir, el último de los cuales por encima del nivel actual se ubica en la zona de $3.430. Pero claro, la decisión que tomó este miércoles, el día de ayer, ya por la noche, un comité comercial, una corte comercial en Estados Unidos, de bloquear los aranceles globales que impuso el propio Trump a prácticamente todos los países,
está generando, una suerte de euforia en los mercados que llevó a la bolsa a subir y al oro a bajar, con los futuros de los índices bursátiles muy al alza y con el oro que cayó formando una figura que luego lo veremos técnicamente, se ve en el muy corto plazo, un hombro, cabeza, hombro que puede estar anticipando una caída importante, por lo menos en la zona de $3.200 en las próximas sesiones. Claro, todavía está pendiente la apelación del presidente Trump, que fue colocada por supuesto media hora después del anuncio en su contra, y veremos cuál es la decisión que toma la Corte Federal, ante la cual apeló el presidente, dado que si el fallo de esta Corte Federal fuera favorable a los aranceles, el oro podría volver a tomar fuerza y alejarse, por supuesto, de los niveles actuales, desvirtuando cualquier posibilidad bajista. Estamos ante un panorama muy abierto que, por supuesto, se va a definir en las próximas horas. Técnicamente, la onza de oro cotiza a $3.278,56 con un gráfico diario que mantiene, por supuesto, una tendencia alcista importante y objetivos en 3.320, 3.360 y $3.400. Hay un gap que quedó en $3.425 que no fue cubierto y que puede ser cubierto durante las próximas sesiones y, por supuesto, la onza vuelve a crecer. A la baja, $3.235, $3.180, donde proyectada aparece esta línea de tendencia alcista que proviene de mínimos del mes de diciembre, del día 31 de diciembre, que tiene varios puntos de apoyo, ya en ese caso con tendencia bajista, en la zona de $3.122. Hay una fuerte divergencia entre RSI y la curva de precios. Esto no es muy habitual que suceda y que anticipa una caída del oro, al igual que momento que se acerca a su línea media, en tanto el oscilador estocástico brinda una señal bajista ya confirmada. Pero en este caso me gustaría mostrarles el gráfico de 4 horas, que también presenta signos bajistas, en este caso de muy corto plazo, con una figura denominada hombro, cabeza, hombro, que está anticipando una caída, por lo menos en la zona de $3.200 en las próximas sesiones. Miren cómo ha crecido en forma casi vertical en los últimos, la zona de 20-22 de mayo, con dos hombros hasta de manual parece, con este segundo hombro por debajo del primero, una caída que tuvo lugar el miércoles por la noche y un pullback contra el neckline que, si no lo supera, si no supera la zona de $3.300, podríamos darle un poco más de margen a la figura, puede estar anticipando una caída que es el equivalente a este movimiento, el máximo y el mínimo de la figura, que llevado del quiebre del neckline nos da en la zona de $3.200. Los indicadores, el gráfico de 4 horas no aplican tanto, pero todo parece anticipar que puede producirse esa caída antes de iniciar un nuevo ciclo alcista que vendría avalado por el gráfico diario que hemos visto anteriormente y que mantiene esa tendencia alcista mencionada con esta línea de tendencia en la zona de $3.180. La plata y el platino, dos metales que tradicionalmente están vinculados a la producción de bienes, están superando las expectativas que tienen los mercados en estos momentos, con un platino que se ha impuesto y que ha llegado a máximos de 2 años en los últimos días. Por encima de los $1.100 habíamos hablado la semana pasada de un movimiento alcista muy fuerte que tiene que ver con un déficit de oferta de platino durante este año, que se habla de unos 5 millones de onzas, de acuerdo a una organización internacional que nuclea a los inversores de platino y que hizo este pronóstico y llevó justamente al metal a esos niveles, máximos de 20 de mayo, puntualmente de 2023, que son justamente 2 años a partir de ahí. Con la plata que se mantiene estable en la zona de 33,30, con una brecha que se mantiene también estable en la zona de 100 unidades entre el oro y la plata, muy alta por supuesto. Normalmente cuando los mercados están mucho más equilibrados que ahora, tenemos una brecha de entre 65 y 75 hasta 80 onzas de brecha. Esto ya se extendió a 100. ¿Qué significa? Que la búsqueda de protección, la búsqueda de activos seguros le está ganando a la búsqueda de activos de producción. Pero, en definitiva, es lo que tenemos, con una plata que podría mantener un movimiento alcista mucho más pronunciado en los próximos días. Tiene una curva ascendente, lo veremos luego en los gráficos diarios, que
podría llevarlo a la zona de 34,50 sin muchas dificultades, en tanto el platino, bueno, parece ya agotado en su instancia superior, con una tendencia que podría tener algún tipo de toma de beneficios, dado que creció mucho en un solo día, y esto por supuesto normalmente tiene un movimiento de retroceso que lo esperamos que ya se está dando de alguna forma y que se podría extender a las próximas sesiones. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $33,26 con una tendencia lateral, pero con un sesgo alcista, tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes en la temporalidad diaria, que justamente forman una línea de tendencia y que le dan soporte al metal. Tiene por encima del nivel actual objetivos en 34,85, zona de máximo del mes de octubre pasado, luego 35,85 y $36,70. A la baja 31,95, 31 y la zona de 29,75 con indicadores que mantienen señales alcistas de corto plazo, tanto una demanda que se ubica en un 54% como un momento que también brinda señales alcistas muy moderadas, en verdad está lateralizando en las últimas 10 sesiones con un oscilador estocástico que brinda fuerte señal alcista. En conjunto, bueno, si quiebra la zona de 33,70 o 80 cercana al nivel actual, ya podría encarar la zona de los máximos de octubre antes mencionados. En cuanto al platino, cotiza a $1.080,97 y una tendencia por supuesto alcista de gráfico diario con objetivos en $1.105 los máximos de 2 años antes mencionados que tocó el día lunes, y con siguientes objetivos en $1.118 y $1.130. Abajo 1.071, 1.056 y $1.040 que coinciden a su vez con un 38,50 y con un 50 y 38,2 y 50% del movimiento alcista actual. Ahí está, el 38,2 en 1055, que a su vez coincide con los máximos de octubre de 2024 y un 50% de así en 1039. El 61,8 aparece mucho más lejos en la zona de $1.024. Claro, si caen los demás metales podría buscarlo, pero por ahora eso no esperamos que suceda, con una demanda del 72% saliendo todavía de la zona de sobrecompra, con un momento que marca una velocidad alcista ya prácticamente agotada y un oscilador estocástico que brinda la señal bajista que parece anticipar una continuación de esta toma de beneficios del metal de las últimas sesiones. El gas natural está cotizando a $3,55 en estos momentos, con una tendencia que se mantiene lateral en los gráficos de corto plazo. Vemos como cada 2 o 3 días tiene un máximo o un mínimo más relevante, pero en definitiva se mantiene ya mucho más lateral, mucho más tranquilo, claro, en un 50% podríamos decir, más alto que en años anteriores. Esto tiene que ver por supuesto con que los conflictos en Europa del Este, en Medio Oriente, están impactando en su precio y ya han establecido una suerte de piso en la zona de 3,20, que bueno, está siendo parcialmente superada en estas horas en 3,55, pero en definitiva mantiene una tendencia de largo plazo que es alcista, que podría mantenerse en los próximos días de esta manera si no hay una definición clara en cuanto a las negociaciones de paz en Europa del Este, algo que no creemos que vaya a suceder, de manera que lo vemos estable entre la zona de 3,10, 3,15 en su faz mínima y en 3,80 que prácticamente tocó en las últimas sesiones como un nivel máximo para las próximas semanas. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a $3,54, tendencia que se mantiene ligeramente bajista. Este es el gráfico de muy corto plazo, de una hora, con soportes en 3,48, 3,35 y $3,21, en dirección alcista 3,60, 3,70 y los máximos que tocó este mes, el día 28, puntualmente el día de ayer, en 3,82. Los indicadores apuntan ligeramente al alza, con una demanda del 38% saliendo de una zona de sobreventa muy modesta en que había ingresado. En tanto momento se ubica por debajo de su línea media y un oscilador que en este caso aplica muy bien, con una fuerte señal alcista que anticipa que por lo menos podría superar la zona de 3,60 en la próxima sesión americana y buscar 3,70. Ya si busca 3,80 en jueves y viernes podría acercarse a los $4 durante los primeros días del mes de junio, algo que no creemos
que vaya a suceder. Pero hay que prestar atención a este soporte, a la zona de 3,48, un nivel que había tocado en meses anteriores y cuyo quiebre podría determinar una caída importante del precio durante la próxima sesión. Y esto es todo por el momento. Te esperamos, como todos los días, con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Y por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.